Mi familia le regaló una casa a mi hermano y a mí un billete de lotería. Crecí sabiendo una regla simple en mi familia: mi hermano mayor, Alejandro, tenía lo mejor de todo y yo, lo que quedaba. Ni siquiera fue algo que cuestioné, así eran las cosas. Todavía recuerdo las más de Diego cuando Alejandro desenvolvió una PlayStation nueva, el regalo más candente de la época. La emoción en su rostro, la forma en que mis padres sonreían de orgullo, era como si hubiera ganado la lotería. Yo, por otro lado, compré una camiseta en un estante de liquidación en Walmart, una talla demasiado grande, con el logotipo de una empresa de plomería local. Tenía 7 años y, aún entonces, sabía que no debía quejarme. Sé agradecido, decía siempre mi mamá. Alejandro es mayor, necesita más. Entonces sonreí, le dije que me encantaba la camiseta y vi a mi hermano desaparecer en su habitación para disfrutar de su nueva consola. Más tarde, me senté en el sofá a ver reposiciones de viejas comedias, fingiendo que no me importaba. Ese fue el patrón para todo. Alejandro consiguió un auto nuevo cuando cumplió 16 años, un Honda Civic plateado brillante con un gran lazo rojo en el capó. Compré una bicicleta usada con una llanta pinchada y la promesa de que sería un buen ejercicio. Él obtuvo una educación universitaria totalmente remunerada, mientras que yo recibí un montón de formularios de ayuda financiera y una charla de ánimo sobre el aprendizaje de la responsabilidad. Ni siquiera estaba celoso en ese momento. Era simplemente la realidad de mi vida. Me adapté, trabajé duro, me las arreglé con lo que tenía y me convencí de que forjaba mi carácter. Nuestra casa era la clásica clase media estadounidense, una modesta casa de 2 pisos con revestimiento beige, una canasta de baloncesto sobre el garaje y una nevera cubierta con los certificados del cuadro de honor de Alejandro. A mamá le encantaba hacer guisos con recetas que encontraba en Pinterest, y papá era el rey de las parrilladas en el patio trasero, ya sea que el clima lo permitiera o no. Recuerdo los fines de semana de verano cuando Alejandro invitaba a sus amigos a nadar en la piscina elevada del vecino, mientras yo cortaba el césped. «Trabajas en equipo», decía papá, entregándome una lata tibia de refresco genérico como recompensa. Y entonces llegó el momento que debería haber hecho añicos cualquier ilusión de justicia. Alejandro se graduó de la universidad. Mis padres le organizaron una gran fiesta, alquilaron un lugar elegante, contrataron a un DJ e incluso le hicieron un pastel personalizado con forma de diploma. Se presentaron más de 100 personas, incluidos familiares que ni siquiera sabía que teníamos. Mi mamá seguía diciendo: «Así es como se ve el trabajo duro». Al final de la noche, le entregaron las llaves de su nueva casa, una hermosa casa recién construida en un suburbio tranquilo y totalmente pagada. «Estamos muy orgullosos de ti», dijeron. «Te mereces esto». Un año después, también me gradué de la universidad. Ninguna fiesta, ninguna gran celebración, solo una cena tranquila en una cadena de restaurantes donde mis padres me entregaron un sobre blanco. Lo abrí, esperando tal vez un cheque para ayudarme con mis préstamos estudiantiles. En cambio, dentro había un billete de lotería. «Pensamos que esto sería divertido», dijo mi mamá, sonriendo. «Nunca se sabe, podrías ganar el premio gordo». Esperé el chiste, algún tipo de broma, pero no. Eso fue todo. Todo mi regalo de graduación fue un boleto Raspberry de $2. Cuando miré a mi papá, él simplemente se encogió de hombros. «Bueno, sabes que gastamos mucho en la casa de Alejandro». Me reí con una risa real y genuina porque, sinceramente, ¿qué más se podía hacer? Supongo que mi única oportunidad de conseguir algo bueno es ganar el premio mayor, ¿eh? Dije, sosteniendo el boleto. Nadie estuvo en desacuerdo y ahí empezó todo. Me senté en mi viejo sofá de segunda mano en mi pequeño estudio, mirando el billete de lotería en la mesa de café, el mismo boleto que mis padres me dieron cuando me gradué de la universidad. Ni siquiera estaba rayado todavía. No lo había tocado desde esa noche.
Simplemente se quedó allí, burlándose de mí con la promesa de un premio mayor que sabía que nunca ganaría. Intenté no enojarme. Realmente lo hice. Durante semanas, lo descarté como otra peculiaridad familiar. Mis padres tenían sus favoritos y yo simplemente no era uno de ellos. No es gran cosa, me dije. No necesitaba regalos ni reconocimiento. Ahora era un adulto, independiente. Podría hacer mi propio camino en el mundo. Pero cuanto más pensaba en ello, más amargo sentimiento se instalaba en mi pecho. Mis amigos no ayudaron. Cuando les hablé del billete de lotería, se indignaron. Amigo, dijo mi amigo Diego, eso no es solo favoritismo, es pura falta de respeto. ¿Le dieron una casa a tu hermano y te dieron una multa? Eso es una locura. Escuchar a otra persona decirlo en voz alta lo empeoró. Pasé noches despierto, repitiendo cada momento en el que había sido una ocurrencia tardía. Las camisetas en liquidación, la bicicleta con la llanta pinchada, la matrícula universitaria que tuve que juntar mientras Alejandro le entregaban todo. No solo estaba amargado. Me sentí como un tonto, fingiendo siempre que no importaba. Entonces tomé una decisión. No iba a confrontar a mis padres ni a tener un enfrentamiento dramático. Eso sería inútil. Simplemente me dirían que estaba exagerando o que era demasiado sensible. No, decidí distanciarme silenciosamente. Encontré trabajo en una pequeña empresa de marketing y firmé el contrato de arrendamiento de un estrecho apartamento de una habitación en el centro. El lugar era pequeño, con electrodomésticos obsoletos y vecinos que celebraban sesiones de karaoke nocturnas a través de paredes finas como el papel, pero era mío. Sin folletos, sin condiciones. Mis padres ni siquiera parecieron notar el cambio. Alejandro, por otro lado, seguía invitándome a su casa, la casa que nuestros padres le compraron. Cada vez que lo visitaba, era como entrar en un santuario dedicado a su éxito. Las paredes estaban adornadas con fotografías de Alejandro y su toga y birrete, Alejandro posando con su auto nuevo, Alejandro cortando la cinta frente a su nuevo hogar. Mis padres siempre estaban ahí también, descansando en el sofá o admirando la última renovación. ¿No es precioso este protector contra salpicaduras?, dijo mamá una vez, pasando la mano por los azulejos del metro en la cocina de Alejandro. Le ayudamos a elegirlo. Estoy muy orgulloso de nuestro hijo. Me quedé allí, asintiendo cortésmente, mientras una voz en mi cabeza susurraba, nunca dirán eso de ti. Cuanto más tiempo pasaba en esa casa, más invisible me sentía. Las conversaciones giraban en torno al trabajo de Alejandro, los pasatiempos de Alejandro, los planes futuros de Alejandro. Si mencionara algo de mi vida, un proyecto en el trabajo, una historia divertida sobre mi ruidoso vecinos, sonreían vagamente y luego volvían el tema al último logro de Alejandro. Una noche, después de otra cena en la que me senté como espectador del show de Alejandro, llegué a casa y abrí el cajón de los trastos de mi cocina. Allí estaba el billete de lotería. Lo recogí y le di la vuelta en mis manos. Las probabilidades de ganar estaban impresas en letras minúsculas en el reverso, una entre 300 millones. Casi lo tiré, pero en lugar de eso lo dejé caer en el cajón y lo cerré con un chasquido. Esa noche, acostada en la cama, me di cuenta de algo. Había pasado toda mi vida esperando que mis padres me vieran como veían a Alejandro, pero tal vez era hora de dejar de jugar un juego que nunca debí ganar. A la mañana siguiente, me desperté y preparé café en mi antigua y chisporroteante máquina de goteo. Me paré junto a la ventana, viendo cómo la ciudad cobraba vida debajo de mí, autos tocando bocinas, paseadores de perros pasando apresuradamente, el olor a tostadas quemadas flotando desde la cocina de mi vecino. Cogí mi teléfono y miré el chat del grupo familiar. Alejandro había enviado otra foto, muebles de terraza nuevos. Échale un vistazo.
Mamá y papá respondieron con emojis de corazón y estoy muy orgulloso de ti. Escribí una respuesta y luego la eliminé. En lugar de eso, dejé el chat y arrojé el teléfono al sofá. Ya fue suficiente. No necesitaba su validación. Ya había terminado de esperar que el permiso importara. El billete permaneció intacto en el cajón y la vida continuó por el momento. El tiempo pasó y la vida se convirtió en una rutina implacable. Tenía 2 trabajos solo para cubrir el alquiler de mi pequeño y anticuado apartamento. Las mañanas comenzaban en la empresa de marketing, donde pasaba horas elaborando campañas para empresas locales. Por lo general, incluían lemas cursis y fotografías de familias sonrientes. Las noches estaban reservadas para un trabajo en un restaurante, donde usaba un delantal manchado de grasa y servía hamburguesas y batidos a niños de secundaria que dejaban huellas dactilares pegajosas en los menús. Mientras tanto, Alejandro recorría la ciudad en su flamante SUV, el que mamá y papá le regalaron por su arduo trabajo. ¿Trabajo duro? El tipo ni siquiera tenía trabajo. Estaba explorando sus opciones, lo que aparentemente significaba ir con papá, probar pasatiempos costosos y planear escapadas de fin de semana con su prometida Beatriz. Sí, Alejandro estaba comprometido ahora. Me enteré de la misma manera que me enteré de todo en mi familia, a través del chat del grupo familiar. Un día, en medio del habitual flujo de fotos de la última renovación de la casa de Alejandro y las cazuelas de mamá, apareció una foto de Beatriz mostrando un anillo de diamantes del tamaño de un Skittle. El título decía, ella dijo que sí. Sí, estoy muy orgulloso de nuestro chico. Sin llamadas, sin mensajes de texto, solo otra imagen en el santuario digital del éxito de Alejandro. Me encogí de hombros y volví a trabajar, preparando panqueques para un par de camioneros que debatían sobre las mejores parrilladas del estado. Pero ese sentimiento molesto se quedó conmigo. Era como una picazón que no podía rascarme. Mi familia siempre había favorecido a Alejandro, pero esto parecía más que favoritismo. Lo sentí como un recordatorio deliberado de que yo no importaba. El anuncio oficial llegó 2 semanas después cuando mamá me invitó a una cena familiar. Queremos ponernos al día, dijo. No te he visto en años. La última vez que nos vimos fue en la fiesta de inauguración de Alejandro, hace 6 meses. Me presenté en casa de Alejandro a las 6 de la tarde agudo, llevando una botella de vino que realmente no podía permitirme. Mamá abrió la puerta y habló efusivamente de la nueva decoración de la sala. Mira esa pared decorativa. Ayudamos a Alejandro a elegir el color. ¿No es sofisticado? La velada se desarrolló como cualquier otra reunión familiar. Papá habló sobre los planes de Alejandro para el futuro. Mamá mostró fotografías del anillo de compromiso de Beatriz a cualquiera que quisiera escucharla. Alejandro bromeaba sobre lo estresante que era la planificación de una boda. Me senté allí, masticando pollo seco y asintiendo en los momentos adecuados, esperando la verdadera razón por la que me habían invitado. Finalmente, mamá se aclaró la garganta y golpeó su copa de vino con una cuchara. Tenemos noticias interesantes, dijo radiante. Alejandro y Beatriz han fijado una fecha para la boda y estamos encantados de poder ayudarles en todo. Todo resultó significar reservar un lugar de lujo, cubrir los gastos de catering y comprarle a Beatriz un vestido de novia personalizado. Incluso se ofrecieron a pagar una luna de miel de 2 semanas en Hawái. Solo queremos darles el día de sus sueños, dijo mamá. Me quedé allí sentado, agarrando el tenedor, tratando de mantener mi expresión neutral. Pero las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. ¿Y yo? ¿Alguna vez planeaste ayudarme con algo? Silencio, de esos que te zumban los oídos. Alejandro se movió en su silla. Papá tosió en su servilleta. La sonrisa de mamá vaciló. Bueno, cariño,
dijo, su voz mezclada con condescendencia, nadie te impide trabajar más duro. Me reí, un sonido breve y amargo que incluso me sorprendió. Correcto, dije, porque 2 trabajos no son suficientes. Mamá abrió la boca para responder, pero no esperé a escuchar lo que vino a continuación. Me levanté, dejé la servilleta en el plato y salí por la puerta. El aire fresco de la noche me golpeó como una bofetada mientras estaba de pie en la acera, respirando con dificultad. Mi teléfono vibró en mi bolsillo con mensajes del chat familiar. No, miré. Simplemente bloqueé el grupo y apagué el teléfono. Eso fue todo, la gota que colmó el vaso. Ya había terminado de intentar ser parte de una familia que me trataba como una ocurrencia de último momento. El billete de lotería todavía estaba en el cajón de mi casa, intacto. Mientras caminaba hacia mi auto, un pensamiento seguía dando vueltas en mi cabeza. No tenía idea de cómo, pero iba a encontrar una manera de ganar y no iba a ser desde cero. A la mañana siguiente, pasé por un restaurante local para desayunar. La camarera me sirvió una taza de café y me dedicó una sonrisa comprensiva cuando murmuré algo sobre el drama familiar. Familias, dijo, dejando el cheque. Seguro que saben cómo golpearte donde más duele. Me reí entre dientes y dejé una generosa propina. Al salir, de alguna manera me sentí más ligero. Tal vez no pudiera cambiar a mi familia, pero finalmente pude empezar a vivir por mí mismo y apenas estaba comenzando. Pasaron los meses y la vida se convirtió en una rutina cómoda, aunque agotadora. Hice malabarismos con mis 2 trabajos, pagué mis cuentas a tiempo e incluso llegué a conocer un poco mejor a mis vecinos. La señora mayor al otro lado del pasillo, la señora Ramírez, siempre horneaba galletas cuando sus nietos la visitaban y se aseguraba de pasarme un plato y me decía, parece que te vendría bien un poco de azúcar, querida. El chico de abajo, Javier, tenía la costumbre de poner música country a todo volumen a medianoche, pero siempre se disculpaba con un paquete de 6 cervezas baratas al día siguiente. No era glamoroso, pero era mío. Un sábado por la mañana decidí abordar el caos en mi apartamento. Entre el trabajo y mi creciente apatía por el mantenimiento del hogar, el lugar se había convertido en un desorden. Contenedores vacíos de comida para llevar se balanceaban sobre la mesa de café, revistas viejas cubrían la encimera de la cocina y el cajón de basura de la cocina se había convertido en un agujero negro de artículos olvidados. Comencé por la cocina, tirando condimentos caducados del refrigerador, limpiando los residuos pegajosos de las encimeras y finalmente frente al infame cajón de basura. Pilas, bolígrafos que no funcionaban, un solo cordón sin pareja. Y entonces ahí estaba, el billete de lotería. Lo sostuve entre mis dedos, el papel ligeramente arrugado y los bordes desgastados por meses de abandono. El regalo especial de graduación de mis padres. Casi me reí al recordar las palabras de mamá, nunca se sabe. Sí, claro, murmuré, arrojándolo sobre el mostrador. Pero la curiosidad es algo testarudo. Cogí mi teléfono y abrí el sitio web de la Lotería Estatal. Los números estaban impresos en el reverso del boleto, agosto del 15, 27, 34 a 42, 56. Ingresé los números, presioné verificar resultados y esperé. Felicitaciones a los astros, ganador del premio mayor, $134,000,000. Parpadeé. La pantalla no cambió. Presioné actualizar. Mismo resultado. Revisé los números nuevamente, leyendo cada dígito en voz alta, agosto del 15, 27, 34, 42, 56. Coincidencia exacta. De ninguna manera, susurré. Mi corazón se aceleró mientras la adrenalina me recorría. Me froté los ojos, pensando que tal vez la falta de sueño por mis turnos dobles me estaba jugando una mala pasada, pero los números no mentían.
$134 millones. El pánico se apoderó de mí. Mis manos temblaron cuando coloqué el billete en el mostrador, como si fuera a explotar. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? ¿A quién llamas cuando ganas una fortuna de la nada? Caminé por la habitación con el corazón acelerado. Sabía que la vida de las personas cambiaba de la noche a la mañana, pero esto era absurdo. Ayer estaba juntando monedas para una máquina expendedora de café, hoy aparentemente era multimillonario. Las preguntas inundaron mi mente. ¿Se lo digo a alguien? ¿Llamar a un abogado? ¿Cómo se puede reclamar esta cantidad de dinero? Y entonces me asaltó un pensamiento más oscuro: ¿qué haría mi familia si se enteraran? Recogí el billete de nuevo, mirando los números. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Alejandro. Amigo, ¿puedes ayudarme a mover algunos muebles de jardín el próximo fin de semana? Acabamos de recibir un juego nuevo. A mamá y a papá les encanta. Apreté la mandíbula. Probablemente Alejandro estaba sentado en su casa perfectamente amueblada, comprada con el dinero de mis padres, ajeno al hecho de que su hermano menor acababa de hacerse con una fortuna. Volví a colocar el billete en el cajón, esta vez bajo una pila de recibos al azar. Mi mente se aceleró mientras imaginaba los escenarios: el repentino interés de mis padres, el falso entusiasmo de Alejandro, las infinitas formas en que podían manipularme para compartir las ganancias. Me senté en la tambaleante mesa de la cocina y abrí mi computadora portátil. Google se convirtió en mi mejor amigo esa mañana. ¿Qué hacer después de ganar la lotería? Fue mi primera búsqueda. Los resultados me abrumaron: contratar a un asesor financiero, permanecer en el anonimato si es posible, evitar grandes compras demasiado pronto. Garabateé notas como un estudiante universitario preparándose para los exámenes finales: no publiques en línea, habla con un abogado, impuestos, tantos impuestos. Mi estómago gruñó, pero no podía comer. La cifra $134 millones bailó en mi visión como un letrero de neón. Mi teléfono volvió a sonar, esta vez una notificación de chat de grupo familiar con la última selfie de Alejandro. Él y Beatriz en el brunch con mamá y papá. El título decía: Tiempo en familia, almohadilla bendito. Apagué el teléfono y lo dejé sobre los cojines del sofá. Este dinero podría cambiar mi vida, pero si mi familia se enterara, también podría destruir la poca paz que me quedaba. No tenía idea de lo que vendría después, pero si sabía una cosa con seguridad: este billete no saldría del cajón en un futuro próximo. El billete de lotería permaneció enterrado en mi cajón de basura durante 3 días más antes de que finalmente reuniera el valor para hacer algo al respecto. Cada vez que pasaba por la cocina, sentía su presencia como una bomba de tiempo. Una noche soñé que Alejandro lo encontraba y aparecía en mi departamento con globos y una sonrisa, diciendo: gracias por el regalo, hermanito. Me desperté empapado de sudor. Sabía que no podía manejar esto solo, así que hice lo que haría cualquier millennial abrumado. Busqué en Google: ¿qué hacer si ganas la lotería? Después de leer una docena de artículos de clickbait que prometían 5 consejos para mantenerse rico para siempre, encontré una lista de asesores financieros certificados. Elegí una llamada Carol porque tenía las mejores críticas y una sonrisa amistosa en su foto de perfil. Sentarse en la oficina de Carol se sentía surrealista. El lugar olía a limón y a éxito. Su escritorio era elegante y su máquina de café era la más elegante que había visto en mi vida. Ella escuchó mi historia con un gesto tranquilo y profesional, y de vez en cuando tomaba notas. La primera regla, dijo, es no decirle a nadie. Ni a tus amigos, ni a tu familia, a nadie. La gente cambia cuando oye hablar de dinero. Eso no será un problema, dije, pensando en mis padres y Alejandro. Durante las siguientes semanas, Carol me ayudó a configurar nuevas cuentas bancarias y crear una LLC para reclamar el premio de forma anónima.
Ella explicó los impuestos, las inversiones y la importancia de vivir por debajo de mis posibilidades. Los ganadores de la lotería van a la quiebra todo el tiempo, dijo. Vamos a asegurarnos de que eso no le suceda a usted. El día que recogí el cheque fue el día más extraño de mi vida. Entré a la oficina de lotería con jeans y una sudadera con capucha, con el corazón acelerado. Un guardia de seguridad me echó un vistazo y luego sonrió cuando le entregué mi identificación. 20 minutos después, tenía en la mano un cheque por $134 millones. Bueno, después de impuestos, estaba más cerca de los $85 millones, pero aún así. Lo primero que hice fue ir a casa y mirarlo. Casi esperaba que desapareciera como un espejismo. Cuando no fue así, me hice una promesa. No lo arruinaría con tonterías. Sería inteligente. Entonces, comencé poco a poco. Pagué mis préstamos estudiantiles y luego dejé mi trabajo en un restaurante con una absurda sensación de alivio. Mi jefa, Carmen, me dio una palmada en el hombro y me dijo, «Te extrañaremos, chico. No nos olvides cuando seas famoso». Le dejé una propina de $5.000 y salí sonriendo. Luego, compré un automóvil, no un deportivo llamativo, solo un elegante Tesla negro que parecía conducir una nave espacial. Cuando entré al estacionamiento de mi trabajo de marketing, mis compañeros de trabajo me rodearon. «Amigo, ¿robaste un banco?», uno preguntó. Simplemente me encogí de hombros y dije, «El trabajo duro vale la pena». Pero la casa fue mi verdadero capricho. Encontré una propiedad moderna y bañada por el sol en los suburbios, ventanales del piso al techo, una piscina y una cocina tan impecable que me sentí culpable al cocinar en ella. ¿El pateador? Era más grande y bonita que la casa de Alejandro. Me mudé silenciosamente. Ni fiesta de inauguración ni anuncios familiares. Mis padres todavía pensaban que vivía en ese pequeño apartamento del centro y, sinceramente, me gustaba así. La mayoría de las noches me sentaba en mi nuevo patio con una cerveza en la mano y contemplaba la puesta de sol. Mi teléfono sonaba ocasionalmente con mensajes de texto de Alejandro. ¿Necesitas ayuda para elegir un lugar para tu luna de miel? ¿Tienes alguna idea? Mamá dice que ya no visitas más. ¿Qué pasa? Nunca respondí. No estaba amargado. Acabo de terminar. El dinero me dio libertad, claro, pero también me dio claridad. No necesitaba su aprobación ni sus falsos elogios. Por primera vez en mi vida, vivía en mis propios términos. Aún así, de vez en cuando, abría el chat del grupo familiar y hojeaba los mensajes, fotos de los planes de boda de Alejandro, papá asando filetes en el patio trasero, mamá entusiasmada con la última renovación de la casa. Me pregunté si se darían cuenta si desapareciera por completo. Entonces, una noche, mientras hojeaba listados de bienes raíces solo por diversión, lo vi. Una propiedad calle abajo de la casa de Alejandro acababa de salir al mercado. Patio más grande, mejor vista, el doble de precio. Me quedé mirando la pantalla, con el dedo sobre el botón, programar un recorrido. La tentación era embriagadora, porque, ¿qué mejor manera de permanecer escondido que justo delante de sus narices? Al día siguiente, pasé por la propiedad. Era perfecto. Un enorme roble en el patio delantero, un porche envolvente y suficiente distancia de la casa de Alejandro para evitar enfrentamientos, pero lo suficientemente cerca como para que yo pudiera controlarlo. Mientras estaba sentado en mi Tesla, tomando un café en el portavasos, me di cuenta de lo absurdo. Hace un año, estaba sacando monedas de 25 centavos de mi sofá para ganar dinero para la gasolina. Ahora, casualmente estaba comprando una casa en el barrio de Alejandro solo para molestarlo. Me reía carcajadas, sorprendiendo a un corredor que pasaba por allí.
Sí, esto iba a ser interesante. La nueva casa era todo lo que soñaba y un poco más. Despertarme con el sol entrando por las ventanas del piso al techo, preparar café en una cocina que podría pertenecer a un programa de cocina y descansar en mi porche envolvente con una cerveza artesanal se convirtió en mi nueva normalidad. Incluso compré una hamaca para las tardes de descanso en las que el trabajo no exigía mi atención. Por primera vez en mi vida sentí que lo había logrado. Pero lo que pasa con los secretos es que nunca permanecen ocultos por mucho tiempo. Comenzó de manera bastante inocente. Una tarde, mientras estaba abasteciendo el nuevo refrigerador exterior con bebidas para mí y precisamente para ningún invitado, sonó mi teléfono, un mensaje de texto de un viejo amigo de la secundaria, Luis. Amigo, acabo de verte en un Tesla enfermo cerca de Oakwood. ¿Nuevo viaje? Me congelé. Oakwood estaba cerca de mi nuevo vecindario, el vecindario en el que mi familia no sabía que vivía. Lo descarté con una respuesta vaga. Sí, recién actualizado. La vida ha sido buena. Pero el nudo en mi estómago se apretó. Al día siguiente me encontré con Javier, mi antiguo vecino del piso del centro. Hombre, no sabía que te mudaste a la BBS, dijo, dándome un codazo juguetón. ¿Tesla? ¿Nuevas excavaciones? ¿Ganaste el premio gordo o algo así? Me reí, murmurando algo sobre un mejor trabajo y la necesidad de más espacio. Pero podía sentir las paredes cerrándose. Entonces vino la llamada. Hola, cariño, la voz de mamá chisporroteó a través del altavoz del teléfono una mañana soleada de sábado. Casi se me cae el café. No habíamos hablado en meses. Tu papá y yo estábamos diciendo cuánto te extrañamos. ¿Extrañame? Dije, mi voz cuidadosamente neutral. Eso es nuevo. Ella se atragantó, ignorando el golpe. Escuchamos que lo has estado haciendo muy bien. Auto nuevo, linda casa. Estamos muy orgullosos de ti. Orgullo. Las mismas personas que me dieron un billete de lotería en lugar de dinero para la matrícula ahora estaban repentinamente orgullosas. El nudo en mi estómago se hizo más fuerte. ¿Cómo hiciste? Mi voz se apagó. Oh, Alejandro lo mencionó, dijo a la ligera. Aparentemente uno de sus amigos te vio conduciendo por Oakwood. ¿No es gracioso? Un mundo pequeño. Mundo pequeño o bocas grandes. La siguiente llamada llegó esa noche. Oye, Miguel, amigo. Su voz resonó por el altavoz como si fuéramos viejos amigos. Hombre, tenemos que ponernos al día. Escuché que te está yendo bastante bien estos días, auto nuevo, linda casa. Deberíamos tomar una cerveza. Alejandro no bebía cerveza, bebía cócteles caros con nombres como Smokey Elderflower Sunset. ¿Ocupado estos días? Dije, tratando de sonar casual. Ah, vamos, presionó. Solo un trago. Pasaremos por tu casa. Escuché que es bastante dulce. Y ahí estaba. Ellos lo sabían. En algún momento del camino, el secreto que guardaba con tanto cuidado se había escapado. Quizás me puse demasiado cómodo. Quizás ese Tesla era demasiado brillante y la casa demasiado bonita. Se había corrido la voz y ahora mi familia, que no había pensado en mí durante años, de repente estaba desesperada por volver a conectarse. A la mañana siguiente, me encontré paseando por la inmaculada cocina. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez fue mamá. Vamos a cenar pronto. Tu papá ha estado hablando de ti sin parar. Abrí el chat del grupo familiar, el que había silenciado hace meses. El mensaje más reciente era una foto de Alejandro parado frente a un enorme roble, con la leyenda.
El nuevo barrio de Miguel es bonito. Quizás deberíamos mudarnos aquí también. Se me heló la sangre. No solo tenían curiosidad, estaban dando vueltas. Me senté en la isla de la cocina, con la mente acelerada. La máquina de café zumbaba detrás de mí, llenando el aire con el rico aroma de mi ritual matutino. Apenas me di cuenta. Mi familia nunca antes había mostrado interés en mi vida. Ahora prácticamente estaban planeando mudarse a mi patio trasero. Esa tarde llamé a Carol, mi asesora financiera. Ellos lo saben, dije con la voz tensa. ¿Tu familia?, preguntó ella. Sí, no sé cuánto, pero están husmeando. Ella suspiró. Sucede más de lo que piensas. El dinero afecta las relaciones de forma extraña. Mantén la calma, sigue el plan y hagas lo que hagas, no dejes que la culpa te arrastre de nuevo. Es más fácil decirlo que hacerlo. Conduje sin rumbo durante horas y terminé en un restaurante al azar junto a la autopista. La camarera me sirvió café y me preguntó si quería el pastel especial. Es nuez, dijo. Y resolverá al menos la mitad de sus problemas. Me reí entre dientes y pedí una porción. Ella tenía razón. No solucionó mi drama familiar, pero me recordó algo importante. Ya no era ese niño ignorado. Tenía opciones ahora. Pero el juego acababa de cambiar y necesitaba estar preparado. Llegó la invitación, un mensaje de texto de mamá. Cena del domingo en casa de Alejandro. Te extrañamos mucho. Por favor, ven. Me quedé mirando el mensaje, tamborileando con los dedos sobre la encimera de la cocina. Mi instinto me dijo que era una trampa, pero la curiosidad, una que había pasado meses esquivando, me empujó hacia adelante. Había ignorado las llamadas familiares, las invitaciones falsas de Alejandro y había vivido mi mejor vida de millonario anónimo. Pero tal vez, solo tal vez, esto fuera una rama de olivo. El domingo por la tarde entré en el camino de entrada de Alejandro. Su casa tenía el mismo aspecto de siempre, un paisaje meticuloso, un porche enorme y esa vibra engreída de «no me gané esto». Estacioné mi Tesla junto a su SUV y caminé hacia la puerta, sosteniendo una botella de vino de precio medio que había comprado como ofrenda de paz. Miguel y... Mamá chirrió mientras abría la puerta con los brazos abiertos. Ella me había llamado así desde la secundaria. Me abrazó y me dio unas palmaditas en la espalda con excesivo entusiasmo. Mírate. ¡Qué mayor! Alejandro apareció detrás de ella, sonriendo como si acabara de ganar un juego que no había jugado. Oye, hermano. Mucho tiempo sin verte. Entra. La sala de estar estaba tal como la recordaba, fotos familiares, un mueble modular de gran tamaño y ese leve aroma cítrico de los productos de limpieza. Papá ya estaba sentado a la mesa del comedor, hojeando su teléfono. Michael, dijo asintiendo, como si fuéramos fríos compañeros de trabajo en una reunión de la junta directiva. Me alegro de que lo hayas logrado. La cena comenzó con una pequeña charla. Alejandro se jactó de sus últimos resultados de golf. Mamá habló efusivamente del vestido de novia de Beatriz. Papá mencionó su nuevo equipo para asar, quemadores infrarrojos de última generación. Masticé un bistec demasiado cocido y esperé a que cayera el otro zapato. Fueron exactamente 20 minutos. Entonces, dijo mamá, dejando el tenedor e inclinando la cabeza. Teníamos mucha curiosidad. ¿Cómo conseguiste esa hermosa casa y ese lujoso auto? Silencio. Incluso Alejandro hizo una pausa a mitad del bocado. Mi pulso se aceleró, pero me obligué a encogerme de hombros casualmente. Hice algunas inversiones inteligentes. Empecé temprano en una startup. Les fue bien. Ahora recibo dividendos regulares.
Los ojos de mamá se iluminaron como si acabara de encontrar un cupón para comprar bolsos de diseñador gratis. ¿En serio? Vaya. Eso es increíble. Alejandro se inclinó hacia adelante. Sí, hombre, eso es fantástico. ¿Cuál es la empresa? Quizás yo también debería invertir. Es un nicho, dije, bebiendo mi agua. Cosas tecnológicas. Complicado. Alejandro asintió como si entendiera. No lo hizo. Sabes, dijo mamá, su voz adquiriendo ese tono almibarado que usaba cuando pedía favores, Alejandro ha estado pensando en ampliar la casa. Agregar un solarium y tal vez un garaje más grande. Sí, intervino Alejandro, nos encantaría organizar más reuniones familiares. Vi hacia dónde iba esto. Es muy difícil estos días, continuó mamá, lanzando una mirada a papá, quien suspiró en el momento justo. Con el costo de la construcción y todo, pero si pudiéramos obtener un poco de ayuda, ya sabes, de alguien a quien le ha ido tan bien. Alejandro sonrió. Somos familia, después de todo. Allí estaba el terreno de juego. Dejé el tenedor y se me acabó el apetito. El viejo yo podría haberse retorcido, cedido y entregado un cheque solo para mantener la paz. Pero ya no era ese tipo. Lo pensaré, dije con una sonrisa neutral. Mamá juntó las manos. Oh, cariño, eso significaría muchísimo para nosotros. Alejandro me dio una palmada en la espalda. Sí, sabíamos que podíamos contar contigo, hermano. Me disculpé poco después, alegando que tenía una reunión temprano en la mañana. Afuera, me recosté contra mi auto y respiré profundamente. El aire de la noche era fresco, pero yo sentía calor de ira. Mientras me alejaba, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mamá. Gracias, cariño. Estamos muy orgullosos de usted y recuerde, la familia es lo primero. Apreté más el volante. La familia primero. Divertido. Finalmente tuve algo que querían y, de repente, volvimos a ser familia. Pensaban que yo seguía siendo el mismo Miguel de siempre, el tipo que sonrió a pesar de la decepción, que aceptó las cosas usadas, que nunca habló. No tenían idea de con quién estaban tratando ahora. A la mañana siguiente, me senté en mi patio con una taza de café humeante y hojeé listados de bienes raíces solo por diversión. Mi teléfono volvió a sonar. Alejandro. Lo dejé ir al correo de voz. Tenía la sensación de que esto era solo el comienzo. 2 días después de la emboscada en la cena familiar, recibí otro mensaje de texto de mamá. Cena nuevamente este domingo. Tenemos planes interesantes que discutir. No puedo esperar a verte. Me quedé mirando el mensaje, tomando mi café en el patio de mi nueva casa. El sol brillaba, los pájaros cantaban y, aún así, sentí una tensión familiar subiendo por mi columna. Sabía lo que significaban planes emocionantes. Más bien planes financieros que no tenían nada que ver conmigo, hasta ahora. Debatí ignorarlo, pero ganó la curiosidad. Necesitaba ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar? Llegó el domingo y estacioné en el camino de entrada de Alejandro, notando el césped perfectamente cuidado y la camioneta recién lavada brillando al sol. Caminé hasta la puerta principal y toqué el timbre. Mamá respondió de inmediato, sonriendo como si hubiera ganado el concurso de repostería del barrio. Miguel, me alegro mucho de que hayas llegado. Entra. La mesa del comedor ya estaba puesta con su mejor porcelana. Alejandro se sentó a la cabecera de la mesa, sonriendo como un niño que sabía que le iban a comprar un juguete nuevo. Papá se sentó a su lado, teléfono en mano, y de vez en cuando miraba hacia arriba. Siéntate, cariño, dijo mamá,
guiándome hasta la silla frente a Alejandro. La comida comenzó con la charla habitual, la nueva parrilla de Alejandro, el último aparato de cocina de mamá, el juego de golf de papá. Seguí el juego, fingiendo que no sabía lo que se avecinaba. A mitad del postre, tarta de queso comprada en la tienda con cerezas enlatadas encima, mamá chocó el tenedor contra el vaso. Entonces, comenzó, mirando a Alejandro. Queríamos compartir algo emocionante contigo. Alejandro deslizó una carpeta sobre la mesa. Echa un vistazo, hermano. Lo abrí y encontré una estimación cuidadosamente escrita de $100.000. El título decía, ampliación de terraza acristalada y garaje, construcción en madera de roble. Pensamos, dijo mamá, juntando las manos, que como te ha ido tan bien con tus inversiones, tal vez te gustaría ayudar a tu hermano. Sí, añadió Alejandro. Es una inversión sólida. Agrega valor a la propiedad. Y bueno, la familia se mantiene unida, ¿verdad? Cerré la carpeta y la dejé a un lado. Eso es mucho dinero. Mamá respondió rápidamente, no es solo para la casa. También estamos pensando en mejorar los planes de boda. Beatriz realmente quiere una boda de destino ahora, algo elegante. Ya sabes, las bodas son muy caras hoy en día. Papá se aclaró la garganta. Pensamos que $100.000 cubrirían ambas cosas. ¿Te lo imaginaste? Repetí, recostándome en mi silla. Somos una familia, dijo mamá, su voz suavizándose hasta adoptar ese tono familiar cargado de culpa. Siempre hemos estado ahí el uno para el otro, y ahora que lo estás haciendo tan bien, es natural querer ayudar. Dejé que el silencio se prolongara, observando sus rostros esperanzados. La tarta de queso tenía un sabor amargo en la boca. ¿Quieres decir como cuando Alejandro consiguió una casa y yo un billete de lotería? ¿O cuando él consiguió un coche nuevo y yo una bicicleta usada con una rueda pinchada? Dije, finalmente. La sonrisa de mamá vaciló. Eso fue diferente, dijo, poniéndose de pie. Esta es la cuestión, dije, nunca me ayudaste cuando lo necesitaba. Ahora que he hecho algo por mí mismo, de repente recuerdas que existo. Pero somos familia, se quebró la voz de mamá. Sonreí. Bueno, nadie te impide trabajar más duro. La cara de Alejandro se puso roja. Vamos, hombre. No es que estemos pidiendo mucho. $100.000 no es mucho. Me reí. Debe ser agradable vivir en tu mundo. Mamá empezó a llorar suavemente, secándose los ojos con una servilleta. Papá se limitó a negar con la cabeza. Alejandro se cruzó de brazos, enfurruñado. Solo pensamos, susurró mamá, que querrías compartir tu éxito con tu familia. Cogí la carpeta y la sostuve por un momento. ¿Sabes qué? Lo quise durante años. Pero finalmente me di cuenta de algo, la familia no se trata de dinero o sentimientos de culpa. Se trata de apoyarse el uno al otro cuando importa. Y tú nunca apareciste por mí. Dejé la carpeta sobre la mesa. Disfruta tu cena. Ya terminé. Mientras salía, Alejandro murmuró, idiota. Me detuve en la puerta, me volví con una sonrisa y dije, bueno, nadie te impide trabajar más duro. Afuera, el aire era fresco y fresco. Me quedé junto a mi coche por un momento, respirando profundamente. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Otro texto de mamá. No necesitaba leerlo. Bloqueé su número y conduje a casa. El peso de años de decepción finalmente se quitó de mis hombros. Vivir sin el peso constante de la manipulación familiar era como respirar aire fresco por primera vez. Mis días eran míos ahora. Me despertaba cuando quería,
trabajaba en proyectos que disfrutaba y viajaba cuando me apetecía. No más sentimientos de culpa ni comentarios pasivo-agresivos. Solo libertad. Invertí sabiamente, tal como me recomendó Carol, mi asesora financiera, bienes raíces, acciones de primera línea, un par de nuevas empresas tecnológicas prometedoras. Los dividendos fueron llegando de manera constante, financiando escapadas de fin de semana al Valle de Napa, viajes espontáneos a Nueva Orleans para asistir a festivales de jazz y un viaje de esquí a Colorado, donde descubrí que el snowboard definitivamente no era mi deporte. La nueva casa se convirtió en un santuario. Convertí el dormitorio de invitados en un cine en casa, el patio en un salón al aire libre y el garaje en un mini gimnasio. La mayoría de las mañanas me sentaba en la terraza con una taza de café humeante y contemplaba el amanecer sobre el césped bien cuidado. El silencio era hermoso. No hay mensajes de texto de mamá. No hay invitaciones falsas de Alejandro. Solo yo y el sonido de los pájaros y el ocasional zumbido de la cortadora de césped de mi vecino. Sin el circo familiar, me di cuenta de algo inesperado, era realmente feliz. No me sentí solo ni resentido. No estaba mirando por encima del hombro, esperando el siguiente mensaje cargado de culpa. Resulta que cortar los vínculos tóxicos no es solo terapéutico, es francamente liberador. Alejandro, por su parte, no había cambiado nada. Escuché a través de conocidos mutuos que todavía se estaba burlando de mamá y papá. Pagaron la boda, la ampliación del solarium e incluso cubrieron la deuda de su tarjeta de crédito cuando Beatriz se fue de compras para cuidarse. Casi sentí pena por ellos. Casi. Una fresca tarde de otoño me encontré con Alejandro en el centro. Acababa de salir de una reunión con un posible socio comercial cuando lo vi al otro lado de la calle, parado frente a una cafetería. Él también me vio. Miguel, y gritó, cruzando la calle con esa arrogancia familiar. Hombre, ha pasado una eternidad. Sí, dije, manteniendo mi tono neutral. He estado ocupado. Miró mi chaqueta hecha a medida y el reloj en mi muñeca. ¿Puedo ver eso? ¿Te apetece ahora, eh? Me encogí de hombros. Simplemente disfrutar de la vida. Debe ser agradable, dijo, metiendo las manos en los bolsillos. Sabes, sigo pensando que es injusto, dijo. Levanté una ceja. ¿Qué es injusto? Que tuviste suerte, dijo, señalando mi auto, un elegante SUV eléctrico estacionado cerca. No te lo ganaste. Simplemente raspaste el boleto. Sonreí, sacudiendo la cabeza. Sí, tal vez tuve suerte con el boleto. ¿Pero todo después de eso? Lo construí. Aprendí. Trabajé. Invertí inteligentemente. Alejandro resopló. Aún así, la vida es injusta. Tienes razón, dije, encontrando su mirada. La vida es injusta. Su expresión vaciló, como si se diera cuenta de que no estaba de acuerdo con él. Asentí y me alejé, dejándolo allí de pie. Esa noche, me senté en mi terraza con una taza de café, el cielo pintado en tonos naranja y rosa. Me recosté en la silla, respirando el aire fresco. El pasado parecía un recuerdo lejano. Ya no estaba enojado. No me lastimé. Yo era libre. Ganar la lotería me había dado dinero, claro, pero, ¿el premio real? La libertad de vivir sin las personas que nunca me valoraron. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Alejandro probablemente estaba quejándose con mamá de lo injusta que era la vida. ¿Y yo? Simplemente sonreí, tomé un sorbo de café y disfruté de la tranquilidad.